Hola a todos, en este video vamos a ver cómo generar plugins base o plugins de inicio para WordPress. Cuando empezamos a construir un plugin, especialmente si es un plugin muy complejo, es bueno contar con un plugin inicial que defina la estructura base sobre la cual vamos a ir añadiendo nuestro código. Existen varios plugins base, muchos de ellos los podemos encontrar en repositorios de GitHub, lo tenemos aquí. Sin embargo, en este video vamos a ver el uso de este servicio llamado WordPress Plugin Boilerplate Generator. Desde este sitio web vamos a ver este formulario en el cual vamos a agregar la metadata más importante para construir el plugin, y a través de esta opción de Build Plugin vamos a generar el plugin y lo vamos a descargar. Vamos a entonces usar algunos datos de ejemplo. Acá tengo que colocar el nombre del plugin. Vamos a colocar, por ejemplo, plugin ejemplo. El slug del plugin, que sería el nombre, sin caracteres especiales, sin espacios y todo con minúsculas. La URL, en este caso le vamos a poner alguna URL de ejemplo. El autor, el email del autor y la URL del autor. Esos son los datos básicos que me pide para generar este plugin. Ahora, esto es importante porque en base a estos datos, especialmente al nombre, se va a crear todos los archivos necesarios del plugin. A diferencia de los plugins que existen en el repositorio de GitHub, en el cual tendría que renombrar manualmente. Entonces, vamos a construir nuestro plugin y nos genera este archivo zip, el cual vamos a guardar. Bien, lo tenemos aquí. Vamos a inspeccionar en dónde se encuentra en descargas, y este archivo zip es el instalador de nuestro plugin que hemos creado. Bien, entonces ahora nos dirigimos a algún sitio web de ejemplo. En este caso tengo este. Vamos a instalar el plugin. Desde plugins, añadir nuevo. En mi caso ya tengo instalado el plugin, lo puedo acá revisar desde plugins instalados. Es este plugin ejemplo. Y como vemos, hay algunos datos que aún faltan cambiar, por ejemplo esta descripción y la versión. Vamos a ver la estructura que me ha generado este plugin. Ya tengo cargado aquí los archivos en el editor Sublime Text, y el plugin de ejemplo me ha generado toda esta estructura. En realidad esto lo he obtenido desde aquí. Esta es mi instalación de WordPress. Me voy a WP Content, en plugins, plugin de ejemplo. Es la misma estructura que aparece aquí en mi editor. Bien, tenemos un archivo de entrada, que es el archivo principal. Hay que recordar que index.php no tiene nada. Simplemente es un tema de seguridad básica para no listar los archivos y carpetas en el hosting. El archivo principal es este. Y aquí tengo la metadata, como decía, ¿no? Hay alguna metadata que necesite cambiar, por ejemplo, la descripción, la versión, la licencia, etc. Bien. El plugin me da la estructura. En este archivo define la estructura para el registro de la activación y de la desactivación del plugin. Lo tenemos aquí. Y esto hace referencia a clases que se encuentran dentro de la carpeta includes. Es decir, este archivo está haciendo referencia a este archivo de acá de activación y a este otro archivo de desactivación. Hay que ver que lo interesante de esto es de que los archivos que me ha creado tienen el nombre del plugin, plugin ejemplo.php, y lo mismo aquí en los includes en las clases. Tenemos también aquí que hace referencia a otro de los archivos principales dentro de la carpeta includes, que es el class plugin ejemplo. En realidad voy a tocar bastante este archivo class plugin ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Y a través de este archivo, entonces, este sería el punto de entrada. ¿Qué es lo que tengo que definir aquí? Básicamente puedo definir constantes, porque ya todo está programado para el registro y el de registro, o la desactivación. Básicamente puedo definir constantes que puedo utilizar a lo largo de todos los otros archivos. Bien, como les había comentado, este archivo hace referencia a este otro archivo que es uno de los archivos importantes dentro de la carpeta includes, que es el class plugin ejemplo. ¿Por qué es importante este archivo? Porque aquí se definen los hooks, tanto para la parte de administración como para la parte pública. El plugin registra dos hooks,
de manera predeterminada para los estilos y para los scripts, tanto para la parte de administración como para la parte pública. Ahora vamos a ver esto. En la parte pública, mi punto de entrada es esta clase. Esta clase tiene una función para los estilos y otra para los scripts. Y dentro de ellas están las funciones de WordPress que registran los JavaScript o los CSS. Pero estas funciones se llaman a través de este otro archivo, que es el archivo principal de la carpeta includes, que es lo que les comentaba. Y se hace a través de este código. Lo que hace referencia a este código se coloca acá el hub, luego indicar si es la parte de administración o la parte pública, y aquí se coloca el nombre de la función, y esta función estaría, en este caso dentro de la clase de administración, estaría aquí en este archivo. Lo mismo para enqueueStyle, estaría dentro de este archivo. Entonces, a través de este archivo, en realidad voy a agregar mis hooks en WordPress. Luego tenemos el loader, que es el que en realidad se encarga de integrar, de hacer referencia, de utilizar esta estructura, ¿no? Aquí es en donde en realidad ocurre la magia, que registrando aquí el código de los hooks, haga referencia a la carpeta o al archivo de entrada de la carpeta admin o de la carpeta public. Luego tenemos el archivo de internacionalización, que aquí no voy a tocar nada, básicamente ya está programado. Esto hace referencia a la carpeta languages. Aquí se encuentran los archivos de traducción, o se van a encontrar los archivos de traducción. Y luego tengo la activación y desactivación que habíamos visto a través de estas funciones, desactivate o la función de activate. Aquí puedo, por ejemplo, programar la creación de una tabla de base de datos, etc. Y aquí en la desactivación igualmente eliminar algunos datos, por ejemplo, de la tabla WP Auction, etc. Bien, entonces con esta estructura de includes, recordemos que hacemos referencia a los puntos de entrada tanto para admin como para public. Vamos a ver el archivo de administración. En este archivo de administración, como habíamos visto, tenemos dos funciones por defecto, el enqueueStyle y el enqueueScripts. Aquí puedo ir agregando funciones adicionales. En este caso solamente son para registros de scripts y de CSS. Pero, por ejemplo, si necesito mostrar una pantalla de configuración, entonces necesitaría agregar igualmente un registro a través de WordPress, del menú. Y la vista, lo que recomienda aquí la estructura del plugin es que lo coloque dentro de la carpeta partials, ¿no? Aquí irían todos los archivos de vista. Luego tengo los JS, me crea un JS predeterminado que ya está registrado como habíamos visto y un CSS predeterminado para la parte de administración. La misma estructura tenemos en public, tenemos el punto de entrada, solamente tiene los registros, las funciones de estilos y la función para registro de scripts. Igualmente, si es que necesito mostrar algo en el frontend, recomienda que tengo que colocar dentro de partials. Luego tengo en JS y en CSS los archivos predeterminados. En JS, en los archivos de JavaScript, veo que ya tiene algo de código aquí. Tenemos un código de envoltura para las funciones de JavaScript. Entonces, esta es la estructura base que debo seguir. Podría aquí aumentar clases, empezar a agregar funciones aquí en el punto de entrada para la parte de administración o empezar a agregar funciones aquí en el punto de entrada para la parte pública. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de un shortcode, de cómo registrar un shortcode para la parte pública. Entonces vamos a buscar primero aquí, vamos a buscar en Google acá un artículo que existe sobre shortcodes. Aquí lo tenemos, que son los shortcodes, y básicamente lo que me interesa es este código. Como veo acá, el shortcode se registra a través de este HUD, del HUD init. Entonces necesito utilizar el HUD init, que hace referencia a esta función que agrega el shortcode, y bueno, el shortcode puede hacer cualquier tipo de código, ¿no? Bien, vamos a ver este ejemplo. Entonces me dirijo, lo primero que tengo que hacer es utilizar el punto de entrada en includes. Me dirijo a includes y aquí la clase, el archivo class plugin ejemplo. Aquí voy a ubicar, como este shortcode va a trabajar en la parte pública, entonces voy a utilizar esta función. Voy a copiar este último código
y voy a pegarlo acá. Esto va a ser un HUD para init en la parte pública y la función será shortcode ejemplo. Bien, grabamos esto. Esta función shortcode ejemplo debería estar en la parte pública, en el punto de entrada de la parte pública. Entonces tengo que agregarlo aquí en la clase plugin ejemplo public. Me dirijo aquí y aquí voy a agregar la nueva función public function con ese nombre y lo tendría allí. Bien, entonces, ¿qué código adicional necesito agregar en esta función? Pues este código, vamos a copiar esto y vamos a pegar aquí. Entonces estoy utilizando una función de WordPress, add shortcode. El shortcode se va a llamar entradas recientes en este caso, vamos a cambiar y vamos a llamarse mensaje. Y aquí tenemos el nombre de la función a la cual va a hacer referencia. Esta es otra función, entonces vamos a poner de CMS mensaje. Entonces, para seguir con la lógica, podría agregar esta función directamente aquí, pero lo recomendable, como les había comentado, es que la vista se encuentre dentro de partials. Entonces vamos a utilizar este archivo y aquí vamos a agregar nuestro código PHP de esa función. Entonces vamos a colocar acá function y bueno, vamos a ver cómo programamos esta función. Tiene dos parámetros. Bueno, básicamente lo que me interesa es retornar algún valor. No me interesa tanto los parámetros que tenga para el shortcode, sino simplemente es algo demostrativo acá. Entonces voy a retornar. Este es el shortcode mensaje. Ya está. Cada vez que utilizo el shortcode se va a retornar esta cadena de texto. Entonces vamos a guardar esto. Y lógicamente tengo que hacer referencia a este archivo de vista en algún lado. Bueno, vamos a cerrar un poco esto para no confundirnos. Necesito hacer referencia a este archivo de vista en donde he programado esta función, ¿no? La he programado aquí. Entonces acá necesito incluirlo de alguna manera. Vamos a incluirlo, include once. Y aquí tendría que hacer referencia a partials y al nombre del archivo que tenemos aquí. Vamos a copiar esto, el código, bueno, el nombre del archivo, lo copiamos aquí, .php. Bien, pero necesito aquí la ruta inicial. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ir guardando, vamos a utilizar la función de plugin dir path, ¿no? Tenemos esto. Entonces vamos a colocar esto delante. Y lo tendremos así. Entonces ahora sí se ve mucho más ordenado. Esta función shortcode ejemplo está siendo utilizada dentro de este archivo que está en la carpeta includes. Lo tenemos en los hooks de la parte pública. Está aquí. Aquí podemos poner un comentario. Está aquí, shortcode ejemplo, en la parte pública, en el HUD init. Este es el punto de entrada, perdón, este no, el punto de entrada es este. Acá ponemos shortcode. Y en esta función estoy haciendo referencia a la vista y aquí agrego el shortcode. El shortcode se va a llamar mensaje y esta es la función que está en la vista. Y la vista está aquí y me retorna simplemente esta cadena de texto. Bien, grabamos esto, vamos a grabar todos los archivos y entonces voy a utilizar este shortcode en algún artículo. Entonces tengo acá mi sitio web de ejemplo que habíamos visto. Voy a ir a entradas, todas las entradas. Vamos a ver aquí, por ejemplo acá en Hola Mundo. Y aquí voy a agregar el shortcode mensaje, ¿no? Actualizamos esto. Y vamos a previsualizar aquí los cambios. Y vamos a ver que ya está funcionando correctamente. Está reportando, está convirtiendo el shortcode de mensaje en este texto. Este es el shortcode de mensaje. Bien, de esa manera entonces podemos empezar a construir nuestros plugins siguiendo esta estructura, que es una estructura a primera vista compleja, pero que nos ayuda a la larga si tenemos que construir un plugin
complejo igualmente, ya que nos ordena nuestro código a través de todos estos archivos, manteniendo una estructura lógica.